tema elaboración y caracterización de un preparado biodinámico como fuente de silicio para la nutrición vegetal. Este es el contenido de la presentación, donde vamos a ver brevemente lo que es el silicio y cómo es que está presente en el medio ambiente, así como el concepto de un preparado biodinámico. Hablando de este proyecto de investigación, vamos a ver la problemática que se abordó, los objetivos del proyecto, así como las metodologías, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegaron. Para iniciar, empezaré hablando del silicio en el ambiente. El silicio es uno de los elementos que tienen mayor presencia en el suelo. Es uno de los elementos más abundantes. Este llega a estar presente en cantidades de 50 hasta 400 gramos por kilogramo de suelo. Como nutriente es muy importante para las plantas, o puede llegar a ser muy importante, ya que ayuda a mejorar su crecimiento, así como su rendimiento en condiciones de estrés biótico y abiótico. Sin embargo, este elemento no se encuentra disponible para la planta, ya que suele encontrarse en una forma que no es asimilable para esta. Se encuentra principalmente como dióxido de silicio o CO2. Entonces, para que este silicio que está en el suelo sea realmente biodisponible, es decir, que las plantas puedan absorberlo, necesita ser transformado mediante procesos microbiológicos en ácido silícico, que es la forma de este asimilable para que la planta lo pueda absorber y traslocarlo hacia sus tejidos vegetales. Entonces, para ello también es importante que participen otros factores del medio ambiente, como lo son la humedad, la luz solar, la temperatura, la presencia de otros organismos, y además de los otros componentes que pudieran estar presentes en el suelo. Ahora, hablando de un preparado biodinámico, vamos a ver primero el concepto, qué es y cómo es que se obtienen este tipo de preparados. Un preparado biodinámico puede ser una sustancia o una mezcla de sustancias y se puede elaborar a partir de una o más fuentes, que estas fuentes bien pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. Esta mezcla se somete a un proceso en el cual participan los microorganismos y otros factores ambientales y la transforman hasta convertirla en una fuente de nutrientes que son biodisponibles para las plantas. Dentro de los preparados biodinámicos tenemos 9 diferentes tipos que van desde el preparado 500 hasta el 508, donde únicamente el preparado 501, pues en el 501 es donde no participan, o la fuente, digamos, no es materia orgánica, sino que principalmente pues se elabora con cuarzo, a diferencia de los demás preparados donde la fuente es materia orgánica, es decir, desechos de otras, desechos de algunas plantas, ¿verdad? Cada preparado pues tiene sus desechos, ¿verdad?, particulares a partir de los cuales se elabora. En este trabajo más bien se centró en el preparado 501, que este preparado se elabora a partir de cuarzo. Este cuarzo es pulverizado y mezclado con agua de lluvia, puesto en cuernos de vaca y se entierra, es decir, se somete a un proceso de dinamización en el seno de la tierra durante un periodo de 6 meses. La problemática que se abordó en este estudio es que, como los suelos agrícolas pues son explotados constantemente, el silicio pues ya es muy escaso. Además, el silicio suele estar presente en una forma que no es asimilable para las plantas y actualmente no existe una suficiente disponibilidad de fertilizantes a nivel comercial que contengan a este elemento, pero en su forma biodisponible para las plantas. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue obtener un preparado biodinámico de silicio para ser utilizado como un fertilizante estimulante en el crecimiento de plantas. Para la elaboración del preparado biodinámico 501, pues se empleó la metodología descrita en el manual de preparación para la certificación de METER, disponible en la página web. Y bueno, las principales fases, digamos, de esta elaboración de este preparado es que la materia prima, el cuarzo, como vemos en la imagen, es pulverizado, es mezclado con agua de lluvia y
Con esta mezcla se empacan los cuernos de vaca y se entierran en el seno de la tierra. Ahí se dejan durante 6 meses. En este trabajo utilizamos 4 fuentes para la elaboración de este preparado, como fueron cuarzo cristalino, cuarzo opaco, tierra de diatomeas y dolomita comercial, como vemos en las imágenes. 7 diferentes preparados biodinámicos 501 fueron obtenidos en este trabajo, porque además de las 4 diferentes fuentes para elaborarlos, hubieron otras variantes como el tamaño del cuerno y la parcela donde se enterraron estos cuernos, y con esta mezcla para obtener este preparado. Para la caracterización de estos 7 preparados biodinámicos 501, pues se llevaron a cabo 2 enfoques. El primero fue un análisis metagenómico, donde a partir de la extracción del ADN bacteriano de estos 7 preparados, pues se amplificó el gen del ARN ribosomal 16S apuntando a la región hipervariable B3B4. Posteriormente se llevó a cabo la secuenciación y finalmente un análisis bioinformático para hacer las asignaciones de los OTUs, identificar la diversidad, la diversidad alfa y la diversidad beta. En el segundo enfoque se llevó a cabo una cuantificación de silicio biodisponible, para lo cual se empleó un método colorimétrico, tomando lecturas en un espectrofotómetro y usando como extractante del silicio biodisponible a una solución de ácido acético. Como resultados, aquí tenemos los 7 preparados biodinámicos 501 que se obtuvieron en este trabajo. Podemos observar de izquierda a derecha el preparado que se elaboró a partir de cuarzo opaco en cuerno grande del municipio de Urique, en Chihuahua. Después el de cuerno opaco en cuerno chico de Urique también, y los siguientes corresponden a cuarzo opaco en cuerno grande, al de dolomita, de diatomeas, de cuarzo cristalino y de cuarzo cristalino en cuerno chico de la parcela experimental del Centro de Biotecnología Genómica en Tamaulipas. Estas fueron por observar, ¿verdad?, en estos 3 diferentes preparados biodinámicos, cómo se observaba la fuente a partir de la cual se elaboraron, y vemos claramente una diferencia en la coloración, ¿verdad? Después de pasados esos 6 meses enterrados o sometidas estas mezclas para convertirlas en preparado biodinámico 501. Algunas características de los suelos, tanto de la parcela del Centro de Biotecnología Genómica en Tamaulipas como de la parcela en el municipio de Urique, Chihuahua, fueron analizadas, como fueron el pH, la conductividad eléctrica y la materia orgánica. Vemos que en la parcela del Centro de Biotecnología Genómica en Tamaulipas presentó un pH más alcalino de 8.28, una conductividad eléctrica de 0.79 y materia orgánica de 3. Y en la parcela de Urique vemos un pH más neutro de 6.5, conductividad eléctrica de 2.2 y 0.5 de materia orgánica. En los resultados de la secuenciación vemos las secuencias en crudo de los 7 preparados 501, y obviamente estas secuencias fueron limpiadas a un quality score de 33, y en estos resultados podemos observar que fue el preparado codificado como muestra E, que fue el 501 de diatomeas, como el preparado que obtuvo la mayor cantidad de secuencias o de lecturas, con 260.532, seguido de la muestra C correspondiente al preparado de cuarzo cristalino en cuerno grande, con un total de 224.435. Vemos también que la menor lectura que vemos, por ejemplo, en este análisis, lo presenta la muestra H, la mayor cantidad de lecturas o de secuencias, que corresponde al suelo, porque se sometió una muestra de suelo de la parcela del Centro de Biotecnología Genómica, y se secuenciaron o se obtuvieron secuencias de 8.610, muy similar al preparado
de dolomita comercial con 10.997. También este salió muy bajo, este preparado de dolomita comercial en cuanto a las secuencias. Después de esto, bueno, pues se hizo el análisis para observar la abundancia relativa, que nos describe la proporción de individuos de una especie en particular en relación con el número total de individuos de todas las especies presentes en cada una de las muestras. Es una forma de expresar la importancia o prevalencia de una especie en comparación con las demás especies en la misma muestra. Vemos que en este caso los Phylum que fueron más prevalentes o que tuvieron mayor prevalencia, pues corresponden a Acidobacteria, a Proteobacteria, Actinobacteria y Bacteroidetes. En algunos trabajos también similares a este, vemos que Heyi y colaboradores en 2021 encontró en 6 suelos de Vietnam Phylum, Phylum como los que fueron identificados en este trabajo, como Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, además Cholorflexi y Firmicutes. Gessi y colaboradores en 2021 vemos que encontraron en sus resultados de suelos de una cueva ortocuarcítica los Phylum Actinobacteria, Acidobacteria y Proteobacteria. Y Rasul y colaboradores en 2020 en una población bacteriana de rizósfera de arroz en 3 diferentes sitios de muestreo, vemos que identificaron también Phylum como los encontrados en este trabajo, como fueron Proteobacteria, como el Phylum dominante. Además encontraron a Actinobacteria y a Firmicutes como los segundos más abundantes en 2 de los sitios de muestreo. En el análisis de alfa diversidad, pues se calculó el índice de Chao, el cual es una estimación de la riqueza de especies de una comunidad basada en la abundancia de especies observadas, que estima el número real de especies presentes en una comunidad, teniendo en cuenta la probabilidad de que algunas especies raras no se hayan observado en la muestra, es decir, las especies o el índice de especies observadas, como vemos en la gráfica de la izquierda. Basado en estas especies observadas se hace el cálculo del Chao 1, pero en el Chao 1 ya se toman en cuenta las especies raras y a partir de ello pues se describe ahora sí la riqueza de estas o de las especies en una comunidad. Observamos que bueno, es la muestra H, la muestra de suelo, la que presenta una menor riqueza, pudiéramos decir, de su comunidad bacteriana, y vemos que es la muestra E, correspondiente al preparado 501 de diatomeas, la que presenta una mayor riqueza bacteriana, y seguido de la muestra C, correspondiente al preparado biodinámico 501 de cuarzo cristalino en cuerno grande. Brook y colaboradores en 2019 mencionan que la gestión biodinámica, es decir, esta gestión o este tratamiento, ¿no?, que nosotros estamos dando en esta mezcla o en estos suelos, genera sí o sí un cambio en las poblaciones bacterianas. Es por ello que pues esta mezcla al ser sometida en el seno de la tierra, pues obviamente que hubo un cambio muy importante, ¿verdad?, por esta cuestión de las gestiones biodinámicas. Por otro lado, se calcularon también los índices de Shannon y el índice de Shannon y el índice de Simpson. El índice de Shannon, o también conocido como Shannon-Weaver o Shannon-Weiner, es una medida de diversidad de especies en una comunidad. Combina tanto la riqueza de especies, el número de especies diferentes, como la equitatividad, es decir, cómo se distribuyen los individuos entre las diferentes especies para proporcionar una medida general de la diversidad. En este índice, el de Shannon, un valor más alto
indica una mayor diversidad, es decir, que hay muchas especies diferentes y distribuidas de forma equitativa. Los valores de 0 hasta un valor máximo, que ese valor dependiendo del tipo de muestra, pues son los valores que se manejan en este índice, ¿verdad? Pero sí, un índice de Shannon más alto pues indica una mayor diversidad y distribuida esta diversidad de forma equitativa. Entonces aquí vemos cómo esto sucede con la muestra D correspondiente a el preparado de cuarzo cristalino en cuerno chico. Es el que presenta el mayor índice de Shannon y por lo tanto el mayor número de especies diferentes, es decir, mayor diversidad y que están distribuidas de forma equitativa. En cambio, en el índice de Simpson, que es otra medida de la diversidad, pone más énfasis en la dominancia, de las especies que son más abundantes. Representa la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Este índice varía entre 0 y 1, donde un valor cercano al 1 indica una baja diversidad, es decir, que una o pocas especies están dominando la comunidad. En este caso vemos que todas las muestras son o tienen un índice de Simpson cercano al 1. Observamos que empiezan con la muestra que tiene el índice de Simpson más bajo, que es la muestra F, correspondiente al preparado de cuarzo opaco en cuerno grande, con un índice de 0.98, 0.97 y algo, ¿verdad? 0.97. Y este índice llega hasta 0.99, que es la muestra H, la que presenta, en este caso, pues una mayor dominancia de una o pocas especies. Entonces, y la que presenta, digamos, mayor diversidad y que esta diversidad está distribuida más equitativamente, pudiéramos decir, es la muestra F. Mang y colaboradores en 2022, ellos analizaron algunos residuos ganaderos y agrícolas antes y después de digestión anaerobia. Encontraron índices de Shannon entre 1.57 y 3.01, el 1.5 para los residuos ganaderos y el 3.01 para los residuos agrícolas. Vemos que pues como no, en este trabajo de Mang y colaboradores, pues en sí no está analizando suelos, ¿verdad?, con gestión biodinámica o preparados biodinámicos. Por lo tanto, este índice es muy bajo comparado con lo encontrado en este trabajo, donde sí vemos un índice de Shannon muy elevado, lo cual indica una mayor diversidad y equitatividad de especies. Cabe mencionar que en este trabajo no llegamos hasta especies, llegamos hasta, cuando se asignaron los otros, llegamos hasta género. Entonces, en este caso estamos hablando de géneros. Así vemos en este heatmap, donde observamos los 20 géneros, pues con mayor abundancia relativa. Vemos que se conformaron pues dos grupos, ¿verdad? Señalados con estas flechitas rojas. Vemos en el grupo de la derecha agrupadas la muestra C, la A y la H correspondiente. La H es la del suelo. Los otros dos, la A son el preparado de dolomita comercial, y la muestra C, aquí tenemos la tablita. La muestra C es correspondiente al preparado de cuarzo cristalino en cuerno grande. Entonces, estas tres muestras conformaron el primer grupo, y el resto de las muestras o de los preparados biodinámicos conformaron el segundo grupo. Vemos cómo fueron los géneros esfingomonas. Vemos aquí señalados en estos círculos esfingomonas, por ejemplo, Xanthomonaceae. Vemos también Sphingobacterium, y
Brevudimonas, también vemos por aquí Bacillus y Rhodospirillaceae, que fueron pues los que estuvieron presentando una mayor dominancia entre las muestras. Principalmente vemos que es la muestra C, correspondiente al preparado de cuarzo cristalino en cuerno grande, el que tuvo mayor cantidad de géneros, digamos, que estuvieron dominando estos suelos. Y vemos la muestra E, correspondiente al preparado de diatomeas, como el preparado en que estuvieron dominando Sphingomonadaceae y Xanthomonadaceae, así como Mycoplanas. Pues estos suelos en este preparado biodinámico, ¿verdad? Como los géneros más dominantes. Y fue el preparado E, el de diatomeas, el que presentó la mayor cantidad, que en este caso fueron 3 géneros dominantes. Las bacterias solubilizadoras de silicatos ya han sido caracterizadas y empleadas como biofertilizantes, de acuerdo a Raza y colaboradores en 2023. En todo lo que concierne a gestión biodinámica, pues se van identificando, ¿verdad?, nuevos géneros, así como especies que ya han sido caracterizadas como especies solubilizadoras de silicio o de silicatos. Raza y colaboradores en 2023 mencionan que Bacillus es un género que puede aumentar la liberación y disponibilidad del CO2 de las redes cristalinas de silicatos. Además, existen otros géneros ya identificados como solubilizadores, como son Pseudomonas, Proteus, Rhizobium, Burkholderia y Enterobacter. Pero Pseudomonas y Bacillus han sido descritos como los principales géneros solubilizadores. En otros estudios se ha identificado que también Sphingobacterium tiene esta cualidad, digamos, que de solubilizar silicatos. Lee y colaboradores en 2022 mencionan que una bacteria afiliada al filum Nitospirota, identificaron ellos que con una muy marcada acumulación de silicio en glóbulos intercelulares. Entonces, lo que comentaba, conforme siguen avanzando las investigaciones en todo lo concerniente a la agricultura biodinámica y a la gestión biodinámica, pues se siguen identificando nuevos géneros y especies como solubilizadoras de silicatos y acumuladoras de silicatos también. En el análisis de beta diversidad, que es el conteo del recambio de especies, es decir, si contamos desde otro sitio de nuestro paisaje, podríamos observar entonces las mismas especies que en el conteo alfa, pero también aparecerían otras nuevas. Ese recambio de especies es lo que se conoce como diversidad beta. En esta diversidad beta podemos observar cómo se estuvieron agrupando o asociando, no agrupándose, algunos de los preparados, ¿verdad?, biodinámicos 501, puesto que pues presentaron algunas similitudes entre ellos, y de ahí su agrupación. Observamos al preparado correspondiente a la muestra C, G y B, que corresponde al de cuarzo cristalino en cuerno grande, al de cuarzo opaco en cuerno chico y al de cuarzo opaco, conformando el primer grupo en el análisis de componentes principales. En otro grupo se agruparon la muestra H y la muestra A. La muestra H, recordemos que es el suelo que se analizó en el análisis metagenómico, y la muestra A es el preparado de dolomita comercial. En otro grupo se asociaron o se agruparon la muestra F y E, correspondiente al preparado de cuarzo opaco en cuerno grande y el preparado de diatomeas, como dos preparados que tuvieron una mayor cantidad de lecturas o de secuencias, digamos,
y otras características que los estuvieron agrupando, y muestra D pues se quedó aislada del resto de los preparados. Y en este gráfico podemos observar pues el Jacniff Tree. Vemos la cercanía filogenética de estos preparados. Vemos también en este gráfico cómo se conformaron dos grandes grupos. En el primero se asociaron la muestra A, que es el preparado de dolomita comercial, con la muestra de suelo, y en el segundo el resto de los preparados biodinámicos con cercanías que fueron del punto 32 al punto 38. En cuanto a la cuantificación de silicio biodisponible, vemos que pues ciertamente, como mencionan algunos autores, esta gestión biodinámica pues sí hace un recambio en las poblaciones bacterianas, y además no solo eso, sino que también en la disponibilidad del silicio, como vemos en este cuadro. En el caso del preparado 501 de cuarzo cristalino en cuerno grande, observamos una cantidad de 29.52 gramos por kilogramos, y en el preparado 501 de diatomeas una cantidad 20.08, mucho mayor que lo encontrado en 3 muestras analizadas de suelo. Caballero y colaboradores encontraron cantidades mucho más bajas, hablando en miligramos por kilogramos, 222.85 de silicio biodisponible en suelos cultivados con maíz, y 197.26 miligramos por kilogramo en suelos cultivados con frijol. Vemos una gran diferencia con lo encontrado en estos preparados biodinámicos, porque obviamente pues fue una pura concentración, ¿no?, de silicio pues ya transformado por el proceso microbiológico. Y colaboradores analizaron suelos fertilizados con ácido silícico, utilizaron como extractante ácido acético, como el que se utilizó en este trabajo, y resultado 80 miligramos por kilogramos, también mucho menor a lo encontrado en este trabajo, puesto que lo que ellos analizaron fueron suelos fertilizados, ¿verdad? Y en este caso nosotros analizamos preparado biodinámico directamente. Conclusiones: se comprobó que el cuarzo cristalino es una fuente importante de silicio para ser transformado en silicio biodisponible para la nutrición de las plantas, además de que se utilizaron las otras fuentes como las diatomeas, y también se comprobó que las diatomeas son una fuente importante de silicio que también se pueden emplear como una alternativa para elaborar este tipo de preparados biodinámicos 501, y que pueden ser una excelente alternativa para utilizar en la nutrición de cultivos agrícolas. Se determinó la metagenómica en estos preparados y se observaron diferentes géneros que ya han sido descritos como asociados a la solubilización de silicatos para la transformación de una fuente de silicio biodisponible para las plantas. Y bueno, posterior a ese trabajo, hasta aquí vamos a dejar este trabajo. Posterior a ello se hizo también como una segunda fase una evaluación de este preparado 501 en el desarrollo de algunas plantas de soya, cultivo de leguminosas, pero bueno, eso es otra parte del proyecto que lo hablaremos posteriormente. Esta es la bibliografía consultada para este trabajo de investigación. Gracias.